¿Sabías que en la nueva reforma laboral trabajar horas extras puede considerarse un delito? Mucho se ha preguntado, muchas personas están cuestionando, incluso a nivel de foro en los colegios de abogados, si la reforma generada en junio del 2024 en materia de ley general para prevenir la trata de personas representa la existencia de un delito el desarrollar horas extras dentro de las empresas. No es una respuesta fácil y seguramente muchas de las personas que podemos estar debatiendo sobre el tema no vamos a tener la respuesta exacta y esa respuesta va a llegar a nivel incluso de la Suprema Corte. ¿Por qué afirmo esto? Bien, el artículo 20 y 21 de esta ley va a establecer a qué se refiere con el delito específico en materia de trata de personas. Y para hacerlo de manera más correcta, voy a hacer la lectura del segundo párrafo en relación a las hipótesis de la conducta. Señala que existe explotación laboral cuando una persona obtiene directa o indirectamente beneficio injustificado, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad. Y después viene el catálogo o las hipótesis. 2 puntos y seguido, y va a abrir 4 hipótesis. La cuarta, que es de la que nos haremos cargo en este pequeño video, es la relacionada con jornadas de trabajo y establezco de manera literal, por encima de lo establecido por la ley. ¿Cuál ley? Pues obviamente la Ley Federal del Trabajo. Y entonces vamos a tener aquí una laguna legislativa. ¿Por qué una laguna legislativa? Porque esta ley sobre la trata de personas no nos dice cuánto es esa jornada o esa hora extra. ¿A dónde nos tenemos que remitir? Los artículos 67 y 68 de nuestra Ley Federal del Trabajo. ¿Qué nos va a decir nuestros artículos 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo? Bueno, pues básicamente nos van a establecer que la jornada máxima es de 48 horas y cuando excede de la hora 49 hasta las 57 deberá de ser pagada a un 200% más y si excede a partir de las 57 a partir de un 300% más. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que si la Ley Federal del Trabajo encuentra descrita la forma en que se deben de pagar estas horas extras, es evidente que se convierte en una permisión. ¿Qué es lo que dice la propia norma? Ok, el trabajador deberá laborar o podrá laborar 48 horas, ¿no? Y hace una remisión expresa a cuáles son las hipótesis para desarrollar el tiempo extra, pero no lo prohíbe. La norma especial no lo prohíbe. La Ley Federal del Trabajo es la que regula el 123 en su apartado A de la Constitución, en tanto que la ley en materia de trata de personas es la que regula el 73 fracción 21 de nuestra propia norma máxima. ¿Qué es lo que quiere decir? Que primero vamos a partir a través de un principio de especialidad. Para dar el contenido o el elemento normativo al tipo penal del que estamos hablando, pues tenemos que remitirnos a la norma de la especialidad. Y la norma de la especialidad no establece un límite máximo, solamente establece la forma en cómo se va a pagar. Por tanto, yo podría determinar que este tipo es un tipo imperfecto. Yo lo sé, habrá 1000 voces que dirán, eso no es cierto, Eric, el solo hecho de que un trabajador labore 49 horas a la semana se convierte en un delito. El artículo 40 de la Ley de Trata de Personas establece que no puede haber consentimiento expreso, por tanto, olvídate de un contrato de trabajo, olvídate de un formato para laborar horas extras, olvídate que se lo hayas pagado, olvídate que pagaste impuesto a la nómina y olvídate incluso que le pagaste al IMSS un salario base de cotización integrado. Por ese solo hecho se deberá de cometer un delito. Y entonces yo apelo a algo que se llama la razonabilidad. ¿Razonabilidad sobre qué? Sobre la interpretación de este tipo. ¿A qué estaríamos refiriéndonos? Todas las empresas públicas y privadas del país estarían cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque cualquier tiempo extraordinario que se desarrolle después de las 48 se consideraría un delito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues el artículo 14 constitucional nos implica o nos obliga a que debemos hacer una interpretación exacta de la norma en materia penal. ¿Esa interpretación exacta de nuestro artículo 20 da para determinar cuál es la conducta sancionable? No. Nos remite una norma de la especialidad. ¿La norma de la especialidad nos va a establecer cuál es el límite máximo para laborar tiempo extra? No, porque incluso nos va a establecer cuáles son los supuestos para pagarla. En consecuencia, ¿qué es lo que va a haber?
una contradicción de normas, y esa contradicción de normas lo que está violando es el principio de seguridad jurídica en relación al gobernado. En caso de que exista una interpretación por parte de un juez de control, esa interpretación necesariamente, en caso de que se establezca que esa conducta va a ser penalmente relevante para el derecho punitivo, tendrá que ser interpretada primero por un juez de garantías, un juez de distrito, seguramente después por un tribunal colegiado, y por la relevancia del caso en materia de interpretación, con seguridad llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eric, pero es que ya existe interpretación de un tribunal ahí en Zacatecas, ya existe interpretación de un tribunal en Chiapas. Perfecto, pero ello no quiere decir que esa sea la verdad absoluta. La verdad absoluta es: de la lectura del numeral de la ley de trata de personas, no podemos establecer de manera cierta cuál es la conducta sancionable. ¿Por qué? Porque si analizamos el segundo párrafo, nos va a decir que existe explotación laboral cuando una persona obtiene directo o indirectamente beneficio injustificado. La relación laboral no es injustificada. 2. De manera ilícita, la relación laboral en términos del artículo 8, 10, 11 y 12 de nuestra Ley Federal de Trabajo no es ilícita. 3. Mediante el trabajo, sometiendo. ¿Qué es someter? Es coaccionar. En consecuencia, por exclusión, creo que sí puedo llegar a la convicción de cuál sí es un delito. Cuando sí es un delito, aunque se elabore 1 hora extra a la semana, cuando se obliga, cuando se coacciona realmente al trabajador. Y yo pediría que saquemos del debate este tipo de coacción en el sentido de: es que él tenía mucho miedo y por eso se quedaba a laborar 1 hora extra diaria, que si lo analizamos en la realidad de las relaciones de trabajo, es muy habitual que los trabajadores por lo menos desarrollen entre 30 minutos y 1 hora extra de manera diaria en el desarrollo de sus actividades. Y habrá un último sujeto que debemos de llevar a la interpretación. Hay capital, hay fuerza de trabajo y hay representación patronal. Pero hay otro elemento que también está regulado constitucionalmente, que es la fuente de trabajo, que es la fuente de la riqueza. Y en consecuencia, cuando tengamos que hacer una interpretación de este tipo, debemos de pensar seriamente en cómo regular esa fuente de trabajo, cómo impulsar esas fuentes de trabajo, porque al final del camino son aquello que le da vida y sostenimiento a un país.